Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy nos vamos a adentrar en los últimos días de la vida de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más reconocido, gracias al libro escrito por su hijo Rodrigo García. Vamos a conversar sobre Gabo y Mercedes, una despedida. Bienvenidos. Entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez no solo es uno de los autores más reconocidos en el mundo debido a la calidad de su obra, sino que también es uno de esos autores de los que más se puede hablar gracias a diferentes investigaciones y documentos que se pueden encontrar. En este caso vamos a acercarnos un poco a esos últimos días de su vida. Él nace el 6 de marzo de 1927 y fallece el 17 de abril del 2014. En este sentido, esta obra que nos comparte Rodrigo García, su hijo, es una obra muy íntima, porque nos permite, como lectores, conocer esos últimos pasajes y no solo como lo podría reconstruir un periodista haciendo una investigación, entrevistando aquí, consultando allá, sino que en este caso es la voz del hijo, la voz de una persona que poco a poco durante esos días va perdiendo al hombre más importante de su vida. El último libro que García Márquez publicó en vida fue en el 2004, que se llamó Memorias de mis putas tristes. Esta obra cierra como su vida pública como escritor y se comienza una época de silencio, una época de mucho silencio. Para mí era una época en la que era extraño no conocer nada de un autor que salía en algunas ocasiones a compartir sus opiniones sobre situaciones o que hacían diferentes entrevistas. Incluso tuvimos durante esos años como una especie de misterio de qué era lo que estaba pasando con este autor, y acá en este libro pues se puede identificar la situación y la enfermedad que padeció, que fue la demencia senil. Esa demencia senil, pues claro, lo alejó de la vida pública porque poco a poco, a medida que la enfermedad fue aumentando, él fue cambiando. Hubo un periodo más desagradable hace un par de años. Mi padre estaba plenamente consciente de que la memoria se le esfumaba. Pedía ayuda con insistencia, repitiendo una y otra vez que estaba perdiendo la memoria. El precio de ver a una persona en ese estado de ansiedad y tener que tolerar sus interminables repeticiones una y otra vez es enorme. Decía, trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella. Ayúdenme. Y luego lo repetía de una u otra forma, muchas veces por hora y por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía, estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo. O todos me tratan como si fuera un niño. Menos mal que me gusta. Él fallece el 17 de abril del 2014. Todos tenemos algún recuerdo que se nos marca en alguna muerte. O sea, ¿dónde estábamos? ¿Qué estaba pasando en esa situación? En mi caso, tengo muy presente ese 17 de abril. Era un día que estaba en casa de una tía, había un encuentro familiar y se comenzó a rumorar por las noticias de la muerte del autor colombiano. Ese día quedó grabado. Para mí fue encontrar que había un límite en la vida de un autor que admiro bastante. Amaneció muerta el Jueves Santo. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados
se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. 100 años de soledad. ¿Qué se encuentra el lector en Gabo y Mercedes? Se va a encontrar la voz de un hijo, una voz muy bien construida, una voz narrativa de esas voces que uno siente cercanas, íntimas, y que nos va compartiendo cómo es su interpretación de los acontecimientos que rodean estos últimos días, los últimos meses de la vida del autor colombiano. Nos comparte, por ejemplo, esas particularidades de la vejez del autor. La vejez, que es algo que nos llega a todos, algo que vamos a vivir los que estamos alrededor de nuestros padres, vamos a reconocer también cuando ellos se van acercando a la vejez, vamos a reconocer nuestra propia vejez. Al final, por primera vez desde su publicación, releyó sus libros y era como si los leyera por primera vez. ¿De dónde carajo salió todo esto?, me preguntó en una ocasión. Seguía leyéndolos hasta el final, en algún momento reconociéndolos como libros familiares por la cubierta, pero con una pobre comprensión de su contenido. A veces, cuando cerraba un libro, se sorprendía al encontrar su retrato en la contraportada, de modo que lo volvía a abrir e intentaba volverlo a leer. Cada uno de nosotros es memoria. O sea, nosotros, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses, están marcados y grabados en nuestra memoria. De modo que si vamos perdiéndola, también vamos perdiendo lo que somos. Nos vamos alejando un poco de esa persona que fuimos construyendo y se genera entonces una pequeña destrucción de nuestra vida y se crean otras. Se va creando una nueva vida que nace a partir de esas interpretaciones nuevas y esa forma de vivir sin memoria. Solo que en el caso de un escritor, creería yo que es un poco más doloroso, porque esta memoria es la que nos permite identificarnos con lo que hemos escrito. Por ejemplo, cuando nos sentamos a escribir, acudimos en algunos pasajes a hechos de nuestra vida o a situaciones que aprendimos en el pasado. Entonces, si vamos perdiendo esa memoria, también vamos perdiendo nuestra identidad como escritores. Esto creo yo que es uno de esos vacíos más grandes que debió haber sentido Gabriel García Márquez. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches. Y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. El general en su laberinto. De esa construcción de empatía que genera Rodrigo García a medida que uno lo va leyendo, hay una que fue para mí sobresaliente y es identificar ese conflicto y ese reto que tuvieron ellos al tener que vivir la vida de su padre en público. O sea, no pudieron vivir la vida de su padre de forma privada, aunque sí alcanzaron mantener algunas situaciones sin que el mundo la conociera. El dolor de ellos no era un dolor privado. O sea, todos estaban ahí, los medios de comunicación, las diferentes personas que querían saber qué estaba pasando. Entonces habían cámaras, micrófonos, todo el tiempo atentos a los acontecimientos que rodearon los últimos días de este autor. Y en el caso de ellos, de la familia, era saberse personas expuestas también a que su dolor fuera público. Siento yo que esa es de las grandes pérdidas que tenemos en la vida contemporánea. Perdemos nuestra intimidad y la perdemos a partir de que los demás se consideran dueños de la vida de los famosos, por ejemplo, que tienen más derecho que el mismo famoso sobre su propia vida, sobre sus decisiones, sobre lo que hace y no hace. Es una de esas pérdidas a las que se exponen las personas que se arriesgan a tener una vida pública. Algo más que me generó empatía al leer Gabo y Mercedes, una despedida, es esa interpretación que tiene el autor de sus seres queridos, de sus seres más cercanos. Y cómo Rodrigo García nos va mostrando su particularidad, su forma de ver a su padre,
que no teníamos ese privilegio de haber conocido a Gabriel García Márquez como padre, y él nos lo permite. O sea, Rodrigo nos permite hacer ese acercamiento a una mirada diferente de un autor que la mayoría solo lo juzgamos por lo que escribe, por lo que comentan los medios. En este caso tenemos la oportunidad de conocer cómo fue, no solo como padre, sino también como esposo en algunas ocasiones, y como ese hombre que acompañó a construir la vida de sus dos hijos. La muerte del segundo progenitor es como mirar a través de un telescopio una noche y yo no encontrar un planeta que siempre estuvo allí. Se ha desvanecido, con su religión, sus costumbres, sus hábitos y rituales particulares, grandes y pequeños. El eco perdura. Pienso en mi padre todas las mañanas cuando me seco la espalda con una toalla, cosa que él me enseñó después de ver que lidiaba con una cuando tenía 6 años. La mayoría de sus consejos siempre me acompañan. Uno de mis favoritos: sé indulgente con tus amigos, para que ellos sean indulgentes contigo. A mi madre la recuerdo cada vez que acompaño a un invitado hasta la puerta cuando se marcha, porque sería imperdonable no hacerlo, y cuando le pongo aceite de oliva a todo. Como bien se siente en este fragmento, esa ausencia de los padres creo que es una de las grandes pérdidas que en algún momento todos vamos a enfrentar. En ese ciclo natural de la vida, lo que se espera siempre es que los mayores sean los que primero se marchen. En ese sentido, esos mayores se nos van convirtiendo en ese norte, y poco a poco, cuando ese norte va dejando de estar, nosotros vamos pasando a serlo. En el caso de Rodrigo García, pasa a él ser el norte, por ejemplo, de su familia. En el caso de cada uno de nosotros también vamos a ir cumpliendo ese ciclo de la vida y vamos a ir construyendo nuevas etapas. Después de leer Gabo y Mercedes una despedida, solo me queda agradecer a Rodrigo García por compartirnos, por brindarnos la oportunidad de conocer estos últimos momentos de un autor tan admirado. Entonces, esta es una obra que les recomiendo que lean, es una obra hermosa, está muy bien escrita. El lenguaje que utiliza Rodrigo García es un lenguaje muy sutil, muy preciso, que nos va generando un vínculo no solo con él como hijo, sino también a todos los lectores de García Márquez con esos últimos momentos de su vida. Volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño hacia la patria de tinieblas de la verdad del olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte, y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando. El otoño del patriarca. Recuerden que esto es Más que Literatura. Los invito a suscribirse al canal, a compartir este video y a vernos en un futuro.